En este vídeo hoy volveremos a tener a un running back después de aquel vídeo viendo a los dos running backs de Ohio State. Omarion Hampton es uno de los jugadores que han tenido cierto interés por parte de New England. En la Combine han tenido entrevista y será un posible pick para New England. Es un posible jugador que cuadre para New England, pues voy a intentar explicároslo. Muy buenas, soy Javier Almendros y este es el nuevo vídeo del jugador número 23 que hacemos en este canal, en esta serie que empezó a principios de año, en el que básicamente vamos descubriendo aquellos jugadores que New England ha tenido cierto interés o que podrían cuadrar por fit o bien por posición en el draft y que New England pudieran ser parte de sus selecciones en el draft de finales de abril. La idea es ir llegando hasta entre 40 y 50 jugadores. Bueno, ya estamos en 23 con prácticamente 5 semanitas para poder llegar al draft. Como os decía, nuevo running back, tercero que entra en nuestro canal. Nos faltan los dos mejores. Este jugador está rankeado el tercero. Los que vimos de Ohio State teóricamente saldrán más tarde que Omarion Hampton. Y además Omarion Hampton es un perfil curioso porque compartió vestuario con Drake May en la Universidad de North Carolina, ¿no? Ahora regida por Bill Belichick. Omarion Hampton, como os he dicho, es un jugador que viene de la Universidad de North Carolina. Es un jugador que va a salir bastante pronto, en el segundo día, y que básicamente es un perfil físico de running back de los que normalmente te llaman la atención. No es de esos pequeñitos y ratoneros, es básicamente ese jugador de norte-sur con una gran fortaleza. Es un 6'0", de 1,83, 220 libras, 100 kilos, y es junior con producción prácticamente desde el principio de su carrera, mucho más claramente como caballo de batalla los dos últimos años, el último de Drake May y el actual de la Universidad de North Carolina. Tendrá 22 años cuando empiece la temporada este año 2025. Omarion Hampton ha estado, como os decía, 3 años en UNC, 2 como titular, los dos últimos. Prácticamente tiene casi 300 acarreos por temporada de ese orden, generando 3.500 yardas, con lo cual, como veis, es un caballo de batalla. Normalmente cuando se le dan 300 acarreos, pues bueno, ya sabéis. Y tiene 36 touchdowns de carrera en estas básicamente 3 temporadas, 2 temporadas y un poquito de la primera. Ha tenido también cierta producción en el juego aéreo con 73 recepciones, 635 yardas y 4 touchdowns. Luego matizaremos un poco, ¿no? Ese tipo de producción, ¿no? Hasta dónde puede llegar, no siendo, ya os lo adelanto, un running back de estos que pueda ser un dual threat, ¿no? Que pueda recibir también, aparte de producir corriendo. Es básicamente un caballo de batalla. De esos tipos de jugador que es tremendamente complicado de placar, de esto que necesitas 3 señores placándole para tirarle. Y a mí es lo primero que me ha llamado la atención, muy paciente esperando que se abra el gap. No siempre lo identifica bien, es verdad, pero es paciente. De hecho, para mí creo que juega demasiado alto, ¿no? En esa primera parte, ¿no? En ese interim en el que está esperando que se le abra el gap por el que atacar. Luego lo ataca con violencia y sí que baja el cuerpo, pero digamos que en ese primeros instantes, segundos o décimas de segundo en el que le dan el balón y está esperando que el bloqueo se vaya desarrollando, está demasiado erguido desde mi punto de vista, y eso yo creo que le hace perder tiempo y en cierta manera también ser mucho más fácil, ¿no? de enganchar. Como os decía, es un jugador que ataca el gap con mucha violencia, te puede jugar por dentro, entre tackles, sin ningún problema, pero también fácilmente busca normalmente el gap también y busca el exterior. No es que sea tremendamente rápido, doblando la esquina y rompiendo por velocidad,
pero sí que tiene esa tendencia, ¿no? Tiene esa tendencia que te hace pensar, ¿no? Que es un jugador que deberías ponerlo en un esquema zonal. Sin embargo, yo creo que puede adaptarse a las dos posiciones. Es un jugador que no es que sea excepcional en el bloqueo, pero sí que es valiente y voluntarioso haciendo el bloqueo de Pass Pro, así que es un running back que lo puedes tener prácticamente en los 3 downs. Se pega lo he visto pegarse con Edge y evidentemente con linebackers y bueno, con cualquiera que entre al pocket rival, y además en el tape hay muchísima rotura, ¿no? Del pocket en la Universidad de North Carolina. Es, ya os decía, un running back que aunque por el tape te vaya a dar una impresión de poder usarse más como zonal, creo que como corredor entre tackles o de power run o de zona interior, creo que puede funcionar perfectamente también, aunque luego veremos, ¿no? Esas limitaciones. Y como os decía, creo que para checkdowns, para pases rápidos, screens, todo eso, tiene unas manos lo suficientemente buenas. O sea, no lo pondría a andar recibiendo rutas, pero sí que en cambio un running back al que puedes sacarle producción luego cuando lo saques al exterior en continuidad de jugadas, más o menos. Sin embargo, el, el perfil no acaba de ser completamente redondo. No tiene esa segunda velocidad. Hay muchas veces que rompe por elusividad o porque rompe el bloqueo, y cuando ya está en campo abierto acaba siempre siendo cazado por el safety. No consigue, digamos, el home run. Es un jugador que ha marcado muy buenos tiempos. Tiene 4.40 y tantos en las 40 yardas, y la explosividad inicial, las 10 yardas, las 20 yardas las tiene también muy bien. O sea, el perfil atlético es excepcional, es 9,90 y algo. O sea, en cuanto a velocidad y en cuanto a fuerza, no hay nada que, no hay nada que exigirle, pero luego le falta ese segundo punto. Luego, una vez ataca el gap, que ya os he dicho que hay veces que no lo identifica del todo bien, y que aunque lo ataca con muchísima violencia, llevándose a quien sea por delante, tiende luego a ser muy, muy rígido, ¿no? De postura, corriendo y no rompiendo tan fácilmente, ¿no? No haciendo cortes y no cambiando de dirección de manera explosiva. Es básicamente un norte-sur. Una vez ataca el gap, es muy complicado. Prefiere antes el choque que la elusividad, ¿no? En campo abierto. Y, y por eso mismo tampoco tiene una grandísima producción, ¿no? Aunque no ha conseguido, como ponía aquí, mucha capacidad como receptores, que luego tampoco como screens, etcétera. Todo lo que consigue es básicamente por pura fuerza. Ni dobla muy muy rápidamente la esquina, ni es capaz de producir por elusividad yardas en screens, etcétera. Es más por gaps y por potencia. Ni es capaz tampoco de ser, bueno, ese jugador excepcionalmente rápido, ¿no? Que te acaba rompiendo la cintura por rapidez. De hecho, entrando ya en la comparativa, es un jugador por ejemplo, en NFL.com lo comparan con Ramondre Stevenson. Yo no sé si es tan parecido a Ramondre Stevenson, la verdad, no me acuerdo, pero sí que es verdad que tiene ese perfil, no tiene esa segunda velocidad, te va a poder salir a recibir, aunque, bueno, no es tampoco unas manos tremendamente excepcionales, y te va a poder ser funcional, ¿no? En tercer down. Más que parecerse a Ramondre Stevenson, que no lo sé, pero bueno, los analistas, si lo ponen, pues lo respeto. Creo que es más ese perfil para nosotros de lo que es Ramondre Stevenson. Es un caballo de batalla al que tienes que darle toda la carga de tu backfield. Tiene que tener además primer y segundo down, y es un jugador de yardaje corto. Es un jugador que te va a generar y proteger también en tercer down, bien sea en checkdowns, en screens, bueno, en funcionalidad de escape también muchas veces, y te va a proteger si la jugada es de pase largo. Así que el perfil es muy muy similar. El valor, sin embargo, Ramondre creo que fue una tercera o una cuarta, ya no me acuerdo.
Este en cambio va a ser si lo queremos realmente tendríamos que seleccionarlo con nuestro pick de segunda ronda, tremendamente pronto. No nos aporta ahora mismo eh, mucho más de lo que teóricamente tenemos con Ramondre. Otra cosa es que Ramondre Stevenson pensemos que no va a levantar cabeza después del final de temporada del año pasado, que fue bastante lamentable. Y lo que sí que pensaría es en no elegir a un running back en una segunda ronda, cuando teóricamente van a salir elegidos del orden de 30, 25 o 30 running backs. Es una clase, perdón, tremendamente profunda, la de este año, y vamos a tener potencial para elegir un posible candidato, igual que encontramos a Ramondre Stevenson, de a lo mejor de una universidad no tan grande, de una universidad menor, y que tenga un objetivo principal similar, ¿no?, al que estamos hablando de Ramondre Stevenson o Marion Hampton. El perfil creo que va a ser productivo, creo que va a dar yardas, creo que detrás de una buena línea y de un buen esquema va a ser tremendamente productivo, como os decía, valga la redundancia. Pero no sé si para New England es un lujo prácticamente copiar un tipo de jugador que tienes ahora mismo en contrato segundo año, ¿no? De contrato prime, como le diste a Ramondre Stevenson o como le dimos el año pasado a Ramondre Stevenson, y que luego además, bueno, pues que no le vas a poder dar, ¿no?, toda la carga que probablemente se merece, porque la debería tener Ramondre Stevenson. Así que para mí es un jugador que gustándome, me parece demasiado alto su pick, o demasiado alto su pick para lo que nosotros necesitamos, salvo, como ya os digo, ¿no?, que vean que Ramondre Stevenson puede tener algún tipo de problema, ¿no?, que hayan visto que lo del año pasado no sea la excepción, sino que sea la regla. Así que esa para mí es la duda, y aún así creo que sin haber visto más running backs, las opciones, por ejemplo, con Henderson o con Judkins o con gente más abajo, en tercera o en cuarta, tampoco me parecen tan descabelladas. Así que, bueno, yo al menos no sería partidario, ¿no?, de gastar la segunda, que probablemente habría que pagar, y además siendo alta, por un jugador como Omarion Hampton. Comentadme a ver si estáis de acuerdo, si lo veis igual, y nada, hasta el próximo vídeo.